Hola, bienvenidos a un video más del curso de autómatas y lenguajes formales. En esta ocasión vamos a hablar de la forma normal de Chomsky y del algoritmo CKY. Así que el plan para esta clase es ver un ejemplo de cómo obtener la forma normal de Chomsky a partir de una gramática libre de contexto. Y vamos a ver también un ejemplo de la aplicación del algoritmo CKY. Empecemos con la forma normal de Chomsky. Vamos a leer esta definición. Una gramática libre de contexto está en forma normal de Chomsky, en forma abreviada FNC, si todas sus producciones son de la forma una variable va a un terminal, o bien una variable va a dos símbolos no terminales, a dos variables x, y. Como les decía, A es un terminal y tenemos las variables A, X, Y. Aquí está el ejercicio. Encuentre la forma normal de Chomsky de la siguiente gramática libre de contexto. Se tienen tres variables, las producciones están en pantalla. Para ello hay que ejecutar tres pasos, los cuales son limpiar la gramática, eliminar el lado derecho mixto y finalmente factorizar producciones largas. El primer paso es limpiar la gramática. Este paso a su vez se compone de varias etapas. La primera etapa, eliminar producciones epsilon. Para esto tenemos que encontrar las variables anulables. Este es un procedimiento que se describe en las notas. Tiene una base. Todas aquellas variables que tengan una, eh, una cadena vacía, que tengan a epsilon del lado derecho, van a ser anulables. Esa es la base, eso es lo más elemental. Cualquier variable que tenga alguna producción que del lado derecho aparezca la epsilon va a ser anulable. En este momento vemos que la A cumple con eso. Aquí va, va la a epsilon, la cadena vacía. Entonces es A anulable, eso es lo elemental, lo básico. Después hay un paso inductivo. Ese paso inductivo es fijarse en las producciones de las demás variables y ver si los lados derechos de esas producciones están constituidos por elementos que se tienen etiquetados como anulables. En este caso hay que ver si los lados derechos están constituidos únicamente por A. Es el caso para la S. La S está constituido únicamente por A. De este modo, S también es anulable. Una vez más, en el paso inductivo nos vamos a fijar en los lados derechos de las producciones y aquellos lados derechos que están constituidos únicamente por variables que ya tienen etiqueta de anulable, como es el caso para la S. S tiene esta producción que va S en A y la A es anulable, entonces dicha variable, en este caso S, va a ser también anulable. Y repetimos este procedimiento hasta que no haya más cambios. Buscamos ahora lados derechos de las producciones que estén constituidos únicamente por A y por S. Nos interesaría la B, pero en la B los lados derechos no están constituidos únicamente por A y por S. Ya no hay nada más que agregar al conjunto de variables anulables. Terminamos. Lo que vamos a hacer ahora es estas variables anulables. Vamos a tomarlas, vamos a jugar con ellas en el sentido de que donde aparezcan en las producciones del lado derecho las vamos a jugar en dejarlas o en quitarlas. ¿Por qué las podemos quitar? Porque sabemos que estas producciones pueden convertirse en la cadena vacía. Entonces, para, eh, para tener ese comportamiento de que pueden ser sustituidas por la cadena vacía, vamos a jugar por ellas, quitándolas o dejándolas en los lados derechos de las producciones. Es decir, aquí tenemos las producciones de S, tenemos a la A aquí y aquí y aquí. En estas tres opciones está la A, vamos a jugar con ella. Aquí la dejamos, aquí también la dejamos, aquí también la dejamos. Vamos ahora a quitarla, así que vamos a tener a B mayúscula, aquí la quitamos, vamos a tener también a B minúscula, y si quitamos a la A aquí, tenemos la cadena vacía, pero justamente es lo que no queremos. Entonces,
cuando únicamente o cuando quitemos alguna variable, si resulta en la cadena vacía, pues no es necesario considerar esa situación en la que tenemos la cadena vacía, porque justamente queremos eliminar dichas producciones. Entonces nos quedamos con B mayúscula y B minúscula. B mayúscula y B minúscula. Ahora nos tomamos las producciones de la A, son estas de aquí. Vamos a jugar en quitar y dejar a las variables A y S. Aquí está la A y aquí está la S. Bien, podemos quitar la A y nos queda AS. Quitamos la A mayúscula, que es anulable, y nos quedó AS. O bien podemos quitar la S y nos queda A minúscula, A mayúscula. O bien podemos quitar las dos y nos queda la A minúscula, pero la A minúscula aquí está, entonces ese caso ya está cubierto. Vamos ahora con las producciones de B, son estas de aquí. Vamos a jugar en dejar las variables anulables o en quitarlas. Aquí las dejamos, vamos a irlas quitando. Podemos quitar esta S y nos queda B minúscula, B mayúscula. ¿Sí? B minúscula, B mayúscula, aquí está. Entonces ese caso ya está cubierto. El caso que no está cubierto es para este caso en el que la A de aquí se va, y entonces me queda únicamente la B mayúscula. Ahora sí. Entonces lo que me resta ahora, una vez que jugué con estas variables anulables, es quitar las producciones epsilon, que es esta de aquí. La tengo que quitar. A la hora de quitarla, se tiene esta situación. Si originalmente la S derivaba en la cadena vacía, ahora ya no va a ser así. Es decir, la forma normal de Chomsky va a generar una gramática que es equivalente a la primera, a excepción de la cadena vacía. Si la gramática original producía la cadena vacía, después de aplicar la forma normal de Chomsky, la cadena vacía se va a perder. Bueno, ¿qué me resulta? Ya quité la epsilon de aquí, tengo lo que está aquí en pantalla, y es con lo que voy a trabajar en la siguiente etapa de la limpieza de las gramáticas, que es eliminar producciones unitarias. ¿Cuáles son las producciones unitarias? Son aquellas de la forma de una variable en otra variable. Esas las quito. Recuerden que la limpieza de gramáticas, uno de sus objetivos es hacer el análisis sintáctico más rápido, así que las producciones epsilon no me aportaban nada, por eso las quité. Las producciones unitarias tampoco me aportan mucho que digamos, entonces las quito para hacer más eficiente el análisis sintáctico. Para quitar las producciones unitarias, se tiene primero que correr una subrutina, podemos llamarlo así. En esa subrutina va a encontrar todas las etiquetas de unitaria para cada una de las variables. Tengo unitaria para S, también voy a tener unitaria para la variable A y voy a tener unitaria para la variable B. Unitaria S se calcula en un procedimiento inductivo. La base unitaria S va a tener como base a la variable en cuestión, la variable con la que estamos trabajando, que es la S en este caso, así que S va a estar ahí presente. Tiene un paso inductivo. Lo que va a hacer en ese paso inductivo es tomarse a las variables que aquí están presentes, que ya están en unitaria S, y se va a fijar a las que llega de S a otra variable. Es decir, se va a fijar en las producciones de S que tienen esta forma, de una variable en otra variable. Se cumple eso para S, me fijo en sus producciones si va de una variable a otra variable. Y sí, S también llega a la variable A únicamente, y también se tiene que de la variable S llegó a la variable B. Y de hecho, pues aquí están las tres variables en mi gramática, ya no hay nada más que agregar. Se termina el procedimiento y ahora voy a calcular unitaria de A. En unitaria de A, el caso base me dice agrega a la variable con la que estás trabajando, que es la A misma. Fíjate ahora si en A se tienen producciones unitarias de la variable A en otra variable, no es el caso. Entonces termino, me tomo ahora unitaria B. La base me dice considera en este conjunto a la variable con la que estás trabajando, que es la B misma, y ve si para las producciones de B
se tiene algo de esta forma, de la variable b a otra variable distinta. Pues no hay. Entonces terminamos de calcular este conjunto unitaria b. Ya calculamos el conjunto unitaria para cada una de las variables en la gramática. Lo que hacemos ahora es tomamos las producciones originales, como aquí están las producciones originales de S. Lo que vamos a hacer es pegarle las producciones de todas las variables etiquetadas con unitaria S. Ya están las producciones de S, nos faltan las producciones de A, que son estas de aquí, estas 4, A minúscula, A mayúscula, S, A minúscula, AS, A minúscula, A mayúscula. Y también le tengo que pegar las producciones para la variable B, son estas de aquí. S, que va de B, perdón, una producción es S, B minúscula, B mayúscula. Otra producción sería AB, pero la AB ya la tengo aquí presente, así que no la repito, ya está considerada. B minúscula, B mayúscula la pongo, y también debería de haber puesto B, pero ya está considerada antes, la B solita. Ahora hago lo mismo para la variable A, pongo sus producciones y las producciones de otras variables en unitaria A. No hay otras variables en unitaria A, así que termino con las producciones de A, voy con las producciones de B, pongo las producciones de B y todas aquellas que están etiquetadas o que pertenecen a este conjunto. No hay más variables. Lo que me resta hacer en esta gramática es quitar las producciones de esta forma. Quito esta y esta producción. ¿Qué me resulta? Me resulta en esta gramática. Ahora me tomo esta gramática para la tercera etapa de la limpieza, que es eliminar producciones inútiles. Para eliminar producciones inútiles hay dos subetapas. La primera es quitar variables no generadoras. Para ello tengo que encontrar las variables que sí son generadoras. Es un procedimiento inductivo, tiene la base. La base son todas aquellas variables que tienen producciones que del lado derecho está constituido únicamente por cadenas de terminales. La S tiene un lado derecho que está constituido por cadenas por terminales únicamente. También la A tiene una producción que del lado derecho es una cadena de terminales. La A y la S. La B no es así, no tiene un lado derecho que está constituido por terminales únicamente. Entonces generadoras A y S. De modo que a esta gramática me voy a quitar la variable que aquí no figura, que es la B, preservo las demás. Y al quitar esta variable, pues también la quito del lado derecho. Preservo la S, pero ya no están aquellas producciones que involucraban a la B mayúscula. Las he quitado. Tengo a la A, sus producciones. En estas producciones no figuraba la B mayúscula, así que se quedaron idénticas. Y esta es ahora mi nueva gramática, sin variables no generadoras. ¿Sí? Estas S ya sí son generadoras. La segunda subetapa para quitar producciones inútiles es quitar variables no alcanzables. Es un procedimiento inductivo. La base es la S, la variable inicial es alcanzable, y todas aquellas variables que figuran del lado derecho de las producciones para variables que ya son alcanzables también van a ser alcanzables. De este modo, la A figura del lado derecho de una producción alcanzable, la S. Entonces la A también es alcanzable. Y pues son mis dos variables en esta gramática. Ya no hay nada más que hacer. Termina este procedimiento. Las dos variables S y A son alcanzables. El resultado del punto 3 de eliminar producciones inútiles es esta gramática. De hecho, esta es la gramática después de ejecutar las tres etapas que les comentaba para la limpieza de gramáticas. Esta es la gramática con la que voy a trabajar ahora. Recordemos ahora la forma normal de Chomsky. Es una gramática que está cuyas producciones tienen la siguiente forma. Es una gramática libre de contexto en la que figura
en la que figuran sus producciones de esta forma, de este estilo. Una variable en un terminal y una variable en dos símbolos no terminales. Entonces, el segundo paso para encontrar la forma normal de Chomsky es eliminar el lado derecho mixto. Al limpiar la gramática resultó en estas dos reglas que tenemos en pantalla. Para eliminar el lado derecho mixto, generamos nuevas variables para los terminales. Genero la variable v sub a para el terminal a y la variable v sub b para el terminal b. Lo que voy a hacer ahora es reemplazar en estas producciones. Voy a reemplazar la a minúscula por v sub a y la b minúscula por v sub b. Así que ese va de v sub b a. También va en... la reemplazo siempre y cuando no esté solita la variable. Perdón, siempre y cuando no esté solita el carácter o el símbolo terminal. Aquí no hay necesidad de reemplazarlo porque está solita la b minúscula. Aquí se la voy a reemplazar. Pongo v sub a s. Aquí no es necesario el reemplazo. Aquí sí, pongo v sub a s. Y aquí también la reemplazo. En vez de a minúscula a mayúscula, pongo v sub a mayúscula. Y procedo de manera análoga para las producciones de a. Resulta en esto. Recuerden, preservé las producciones que van a un único símbolo terminal. Preservé esta producción y también conservé esta de aquí. Eso fue eliminar el lado derecho mixto. Voy a tomarme la gramática ahora para el tercer paso. La gramática que está constituida por las producciones de S, las producciones de A y las producciones de las variables nuevas, v sub A y v sub B. Para el tercer paso, que es factorizar producciones largas. Esta es la gramática del paso anterior. Lo que voy a hacer es tomarme todas aquellas producciones que del lado derecho tengan tamaño al menos 3. Y para esas producciones que pues ya son largas, porque la forma normal de Chomsky permite que los lados derechos tengan nada más o un símbolo terminal, o los lados derechos puede tener dos símbolos no terminales. Si tiene 3 símbolos no terminales, tengo que hacer algo, y eso que tengo que hacer lo muestro enseguida. Esto ya va a ser la forma normal de Chomsky. Me tomo las producciones de S. Esta primera producción de v sub b en a está bien, pues tiene la forma normal de Chomsky, ya que va a dos símbolos no terminales. Esa está bien. La que sigue, la b minúscula, también está bien, porque tiene la característica de que la variable s va en el terminal, lo cual está bien. En un terminal tiene la forma normal de Chomsky. La que sigue no está bien, tiene 3 variables. A lo más, la forma normal de Chomsky permite 2. Entonces voy a preservar v sub a y voy a generarme otra variable x. Esa x va a ir a s y obtengo el mismo comportamiento. V sub a y la x va a s. Si ustedes intentan hacer una derivación y usan esta regla, ya saben que la b sub a va al terminal a y la x, aquí estamos viendo, va a las variables as. Entonces tienen este mismo comportamiento, el mismo comportamiento que hubieran tenido con la s de un inicio. En este tercer paso, al eliminar producciones largas. Entonces, continuando, tengo esta producción que va de S en un símbolo terminal, lo cual está en forma normal de Chomsky. La que sigue también está en forma normal de Chomsky, porque aquí tengo dos símbolos no terminales. Y la última también está bien, la pongo. Me voy con las producciones de A. Iniciamos con 3 símbolos no terminales. Tengo que factorizarlo. Preservo VA
y el resto se condensa en una nueva variable. Resulta que no necesito una nueva variable porque esa nueva variable tendría que ir a AS, pero X ya va a AS. Entonces tengo que la variable A va a B sub AX, a la A minúscula, lo cual está bien, está en forma normal de Chomsky. También esto está bien, va a dos no terminales, y también esto que está aquí va a dos no terminales. Y finalmente pongo estas dos producciones. B sub A va al símbolo A, B sub B va al terminal B. Esto ya está en forma normal de Chomsky. Y es equivalente a la gramática inicial, que pues ya la dejamos muy atrás hace varias diapositivas. La única salvedad es que la variable original producía o derivaba a la cadena vacía. Esta gramática no deriva en la cadena vacía. Esta S que está aquí no va a derivar en epsilon. De ahí en fuera se producen las mismas cadenas. Ese fue el ejemplo para la forma normal de Chomsky. Ahora voy a ver un ejemplo para el algoritmo CKY. Tenemos esta gramática que está en forma normal de Chomsky. Esta gramática G con 5 producciones está en forma normal de Chomsky. Y la pregunta es, tengo una cadena, en este caso A, A, B, B, A, 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 B, B, B. Dicha cadena forma parte del lenguaje de la gramática. Para esto es el algoritmo CKY. Tiene las iniciales de sus creadores. Lo que vamos a hacer es tomarnos la cadena en cuestión y le vamos a poner delimitadores, y a esos delimitadores les vamos a poner un número, comenzando con el delimitador 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De este modo podemos considerar subcadenas del estilo W15, que es del delimitador 1 al 5. Así tengo AA, BB. O la otra subcadena, que es la cadena inicial, la cadena original, la completa, que es del delimitador 0 al delimitador 6, AAA, BBB. Lo que va a hacer este algoritmo es tomarse una matriz triangular inferior de este estilo. Se fijan, cada una de las columnas podríamos decirlo que está etiquetada con el número de delimitadores, con el índice para esos delimitadores. Aquí está una matriz triangular inferior. Lo que vamos a hacer ahora es considerar subcadenas. Primero vamos a considerar subcadenas de tamaño 1 de la cadena original. Subcadenas de tamaño 1 de la cadena original. Así tengo W01, W12, W23, W34, W45, W56. Tengo 6 subcadenas de tamaño 1. Con estas subcadenas de tamaño 1 voy a llenar la diagonal principal. Justamente esta celda va a representar la subcadena del delimitador 0 al delimitador 1. Esta de aquí es la subcadena del delimitador 1 al delimitador 2, y así nos vamos con las demás. Por ejemplo, esta de aquí, esta que donde está, sobre la que está el cursor, es la subcadena del delimitador 1 al delimitador 4. Bueno, voy a ir llenando esta diagonal principal. ¿Qué variable de mi gramática G produce este símbolo? El símbolo que corresponde a la subcadena del delimitador 0 al delimitador 1. ¿Qué variable genera el símbolo A? Pues la A mayúscula, nada más. Así que la pongo en esta celda. Me sigo con la siguiente celda en la diagonal principal. Este algoritmo va llenando las diagonales una a una de la tabla en cuestión, o de la tabla que hemos dibujado. Me sigo con la siguiente subcadena de tamaño 1, que es la que está del delimitador 1 al delimitador 2. También es una A. Este símbolo A figura en el lado derecho de alguna de estas variables, ¿sí? En la A mayúscula, así que la pongo. 2, 3 también es un símbolo A, así que aquí voy a poner la variable A, puesto que la variable A va
en esta producción al terminal A y es la única variable. Aquí pasa que la subcadena en cuestión, la subcadena de tamaño 1 es la que va del delimitador 3 al delimitador 4, es el símbolo B. ¿Qué variable tiene del lado derecho el símbolo B? Resulta que es la B mayúscula únicamente, así que aquí pongo B mayúscula. Las demás subcadenas también tienen a terminal B. Ese terminal B lo produce la variable B mayúscula, así que aquí va a ver B mayúscula, B mayúscula. Acabé de llenar esta diagonal, puesto que acabé de procesar las subcadenas de tamaño 1. La siguiente diagonal se va a encargar de las subcadenas de tamaño 2. ¿Qué subcadenas de tamaño 2 tengo? Bueno, tengo de W0 a W2, que se descompone a su vez en W01, W12. Es decir, yo al descomponer esta subcadena de tamaño 2 en dos subcadenas que ya analicé previamente, entonces me fijo en lo que está en esta celda, en la celda 01 y en las celdas 1, 2, lo concateno, tendría aquí AA, y esa concatenación AA la busco en el lado derecho de las producciones de mi gramática. No hay lado derecho AA, así que aquí pongo el vacío. Me sigo con la siguiente subcadena de tamaño 2, que es la cadena que va del delimitador 1 al delimitador 3, AA. Me fijo ahora en la celda 1, 2 y en la celda 2, 3. En ambas tengo la variable A, así que busco la concatenación de A con A. Concatenación AA la tengo del lado derecho de alguna producción en mi gramática, ¿no? Así que aquí también va el conjunto vacío. Me fijo ahora en la siguiente subcadena de tamaño 2, que es la que va del delimitador 2 al delimitador 4. Está descompuesta en la subcadena 2, 3 y en la subcadena 3, 4. Ahora me fijo en la concatenación de la variable que está en esta celda con la variable que está en esta celda. Estas celdas hasta ahorita pues tienen una variable o el conjunto vacío, pero estas celdas representan conjuntos, así que pueden tener más de una variable. En un momento más va a aparecer ese caso, pero ahorita tengo la variable A concatenada con la variable B. Busco AB del lado derecho de alguna producción. ¿La tengo? Sí, aquí está AB. Así que voy a poner en esta celda la variable que tiene dicha producción AB, S. Pero aquí también está. Entonces pongo en esta celda un conjunto que tiene a S y que tiene a T, porque S y T tienen del lado derecho AB. Y no hay más. Bueno, me fijo en la siguiente subcadena de tamaño 2, que es la que va del delimitador 3 al delimitador 5, que se descompone en dos, se descompone en W34 y W45. Me tomo ahora las variables que están en la celda 3,4 y la concateno con la variable en la celda 4,5, que es BB. ¿Hay lados derechos BB? No hay lados derechos BB. Entonces aquí es vacío. Una última subcadena de tamaño 2, que es la que va del delimitador 4 al delimitador 6, se descompone en W45 y W56. Concateno la variable en 4,5 con la variable en la celda 5,6. Me queda BB. Hay lados derechos que tengan a BB, ¿no? Entonces aquí está el conjunto vacío. Acabé con las subcadenas de tamaño 2. Voy con las subcadenas de tamaño 3. Una de ellas es W, que va del W03, es decir, la subcadena que va del delimitador 0 al 3, tiene dos descomposiciones. Aquí están las dos descomposiciones. Una descomposición es W01, W13 y W02, W23. Sí, recuerden que estas descomposiciones es en 2. ¿Por qué es en 2? Porque mi gramática está en forma normal de Chomsky y en dicha forma normal las producciones
o bien tengo que una variable va a un terminal, o bien una variable va a dos símbolos no terminales. Entonces, eh, aquí justamente estoy representando que va a dos símbolos no terminales, a dos variables, las que están presentes en la celda 01 y las que están presentes en la celda 13, o bien me tomo las variables que están presentes en la celda 02 y en la celda 23 y analizo esas dos posibilidades. Primero esta descomposición. Me tomo las variables en la celda 01, la concateno con las variables en la celda 13. Al concatenar con el vacío me queda el vacío, no tengo nada que analizar. Me sigo con la siguiente descomposición. Me tomo las variables en la celda 02, vacío, concatenada con las variables en la celda 23, que es la A, pero estamos concatenando el vacío, no tengo nada que analizar. Aquí voy a tener al vacío. Vamos ahora a otra subcadena de tamaño 3, que es la que va de W14, del delimitador 1 al 4. Tengo dos maneras de descomponerla. Estas son las dos maneras. Sigo el mismo procedimiento. Me tomo las variables en la celda 1, 2 y las concateno con las variables en la celda 2, 4. Corresponde a esta primera descomposición. En este caso tengo que puedo concatenar A con S y A con T. Hago primero A con S. ¿Hay algún lado derecho A con S en la gramática? Busco AS. No, no hay AS. Bueno, busco ahora AT. ¿Hay algún AT? Puesto que concatené la variable aquí con la T, que es el turno de la T. Busco lados derechos AT. Sí, aquí está X. Entonces al menos voy a tener la X. Veo la otra descomposición. W13 es el vacío. W34, las variables en la celda 34 es B, pero como estoy concatenando el vacío con la variable B, me resulta el vacío, no hay nada que hacer. Lo que rescato es la X, de la que le había platicado. Esa X la pongo en la celda. Ya analicé esta subcadena de tamaño 3, voy con la que sigue, que es la subcadena que va del delimitador 2 al delimitador 5. Y en estas dos descomposiciones me tomo las variables en la celda 2, 3, las concateno con las variables en la celda 3, 5. La concatenación con el vacío es el vacío, no hay nada que hacer. En esta descomposición analizo la segunda, me tomo las variables en la celda 2, 4 y les concateno con las variables en la celda 4, 5. Así que concateno SB. ¿Hay alguna SB del lado derecho? Vemos que no. ¿Hay alguna TB del lado derecho? Puesto que tengo que analizar también la concatenación de T con la variable aquí en 4, 5. ¿Hay alguna TB del lado derecho? No. Así que pongo aquí el vacío. Una última subcadena de tamaño 3. La que va del delimitador 3 al delimitador 6 tiene estas dos descomposiciones. Me fijo en las variables en la celda 3, 4. La concateno con las variables en la celda 4, 6. Al concatenar con el vacío, B con el vacío me da el vacío, no hay nada que hacer, no hay nada que analizar. La siguiente descomposición, me tomo las variables en la celda 3, 5 y la concateno con las variables en la celda 5, 6. Estoy concatenando el vacío con B, resulta el vacío, no hay nada que analizar, aquí es el vacío. Me tomo ahora subcadenas de tamaño 4. Me voy a tomar primero la subcadena que va de 0 a 4. Tiene 3 descomposiciones. Y podemos hacer lo que les decía. Me fijo en las variables de 0, 1 y ahora nos tomamos las variables en 1, 4, las concatenamos, vemos lados derechos. Si hay lados derechos, vemos o anotamos en esta celda las variables que tienen esos lados derechos que concatenamos y así nos seguimos. Les voy a dar un truco. El truco es, están analizando esta celda. Estas descomposiciones, estudiar estas descomposiciones se simplifica si piensan en el siguiente procedimiento. Es en esta celda actual, suben hasta arriba en la columna y también se fijan en la celda inmediata a la derecha. Entonces se fijan en la celda que está hasta arriba y en la inmediata a la derecha, hacen las concatenaciones que están aquí y que están aquí.
y ven si están del lado derecho de las producciones en la gramática. Hay una AX en las producciones de la gramática, no hay AX. ¿Qué van a hacer ahora? Bajan uno en la columna y se mueven uno a la derecha en el renglón, concatenan los contenidos de dichas celdas y analizan si están del lado derecho de las producciones. El vacío concatenado con ST. No hay nada que hacer, puesto que el resultado es el vacío. Ahora bajan uno en la columna, se mueven uno a la derecha en el renglón, concatenan el vacío con la variable b. Al concatenar algo con el vacío, pues les da el vacío. Ya no resultó nada para esta columna, y ese procedimiento que acabamos de hacer de irnos hasta arriba en la columna e ir bajando, y también de ir analizando las celdas que están a la derecha en el renglón, pues es lo mismo que analizar las posibles descomposiciones. Así que aquí resultó el vacío. Lo voy a repetir ahora para esta columna, que es la siguiente descomposición, W15. En W15, analizar estas descomposiciones es lo mismo que subir hasta arriba en esta columna, fijarme en la celda a la derecha inmediata y concateno A con el vacío, me resultó el vacío. Ya analicé esta primera descomposición, bajo uno en la columna, me muevo a la derecha en el renglón, concateno esta con esta, me resulta el vacío. Ya analicé esta descomposición, bajo uno en la columna, me muevo uno a la derecha en el renglón, me queda XB. XB, ¿hay algún lado derecho XB en las gramáticas de la producción? Sí, en S y en T. Y ya analicé esta última descomposición. He analizado todas las descomposiciones para W15. Me voy con la que sigue, que es W26. Tiene 3 descomposiciones. Analizar estas descomposiciones es equivalente a subir sobre el renglón. Subir sobre el renglón y moverme a la derecha inmediata subir sobre la columna y moverme a la derecha inmediata en el renglón y concatenar. Concateno A con el vacío, es el vacío, no tengo que hacer nada, no hay nada que analizar. Bajo uno en la columna, me muevo a la derecha uno en el renglón, concateno esto con esto, me da el vacío, no hay nada que analizar. Bajo uno en la columna, me muevo a la derecha en el renglón, concateno el vacío con B, me da el vacío, no analicé nada. Todas las concatenaciones para estas descomposiciones me dio el vacío, aquí va a estar el vacío. ¿Sí? Ahora voy con las subcadenas de tamaño 5, tengo 2. La subcadena que va del limitador 0 al 5 tiene estas 4 descomposiciones. Esas 4 descomposiciones las analizo estando en esta celda, subo hasta arriba en la columna y me muevo a la derecha inmediata, concateno AS. ¿Hay alguna AS a la derecha de alguna producción para G? No. Bueno, AT, ¿hay alguna AT? Sí, la X. Muy bien, entonces la X aquí va a estar presente. Analizo las demás descomposiciones. Bajo 1 en el renglón, bajo 1 en la columna, me muevo a la derecha en el renglón. Vacío con vacío, no hay nada que hacer. Bajo 1 en la columna, me muevo a la derecha en el renglón. Tomo esta y tomo esta. Vacío con vacío, no hay nada que hacer. Bajo 1 en el renglón, bajo 1 en la columna, me muevo a la derecha en el renglón. Vacío con B. Es el vacío, no hay nada que hacer. Dijimos que aquí de la primera descomposición obtengo X. Otra subcadena de tamaño 5 es la que va del delimitador 1 al 6. Tengo estas 4 descomposiciones. Hago lo mismo, el mismo truco, el mismo proceder. Esta es mi columna actual. Subo hasta arriba en la columna, me muevo a la derecha en el renglón y concateno A con el vacío. Nada, el vacío. Bueno, entonces bajo en la columna, me muevo a la derecha en el renglón, vacío con vacío. Nada, vacío. Bajo en la columna, me muevo a la derecha en el renglón, X con vacío, vacío. Bajo en la columna, me muevo a la derecha en el renglón, ST. Y aquí tengo a B. Concateno S. Concateno S con B. ¿Hay alguna SB en el lado derecho de las producciones para G? SB, no hay. Bueno, concateno T con B. ¿Hay algún TB?
en esta gramática, en las producciones, no hay TB. Entonces aquí resultó el vacío. Finalmente, subcadenas de tamaño 6, pues es la cadena completa. La cadena W06 tiene 1, 2, 3, 4, 5 descomposiciones. ¿Cómo las analizo? Las analizo como lo he venido haciendo. Esta es mi celda actual. Subo hasta arriba en la columna y me muevo a la celda a la derecha inmediata y concateno. A con el vacío es el vacío, no hay nada que hacer. Bajo en la columna, me muevo a la derecha en el renglón, vacío con vacío, no hay nada que hacer. Bajo en la columna, me muevo a la derecha en el renglón, vacío con vacío, pues no hay nada que hacer. Bajo en la columna, me muevo a la derecha en el renglón y otra vez vacío con vacío. Sigo con la siguiente celda, que es bajando en la columna y moviéndome a la derecha en el renglón. Tengo XB. ¿Hay alguna XB en el lado derecho de producciones en G? Sí, para S y para T. Entonces aquí pongo ST. Con esto analicé estas 5 descomposiciones. He terminado de llenar mi tabla. Me fijo en la celda de la tabla 06. Conclusión: como en la celda 06 está la variable inicial S, entonces la cadena original AAABBB sí forma parte del lenguaje de la gramática. Es decir, cuando ustedes realicen el algoritmo CKY y terminen de llenar la tabla, fíjense en la celda que está hasta aquí abajito, en este rincón. Si en esta celda está la variable inicial, entonces su cadena original sí forma parte del lenguaje de la gramática. De otro modo, si aquí en esta celda no está la variable inicial, la cadena original no puede ser derivada por la gramática, no puede ser derivada por el símbolo inicial S, no forma parte del lenguaje. Y bueno, eso es el ejemplo del algoritmo CKY. Eso es todo, nos vemos en un siguiente video.